Buenos días, jóvenes, los saluda el profesor Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión 11 del plan diferenciado correspondiente a lo que es el taller para la PSU, uno de los contenidos que tiene mayor cabida en lo que es la prueba de ciencias, en lo que es ecosistemas y biodiversidad. La sesión de hoy día vamos a ver el objetivo de comprender las características de los ecosistemas y los niveles tróficos. Los ecosistemas se definen como un sistema formado por dos partes. Por un lado están los factores ambientales, físico-químicos, que también se les llama factores abióticos o biotopo. Todo esto se refiere al aire, el agua, la tierra, el sol, etc. Todo lo que no tiene vida. Y además dentro del ecosistema se encuentra la otra parte importante, que son los factores biológicos, que corresponden a todos los seres vivos, o factores bióticos, o también llamado la biocenosis. Y además, junto a los factores físicos y a los seres vivos, se encuentran las interacciones que entre ellos existen, que es muy importante para formar un ecosistema. Entonces, en general tenemos tres partes. Tenemos los factores físico-químicos, los factores biológicos y las interacciones. ¿Qué estudian los ecosistemas o la ecología? Estudia principalmente el flujo de materia y energía. Podemos ver que con rojo está representado el flujo de materia y con amarillo el flujo de energía. Podemos ver que el flujo de materia es cíclica, partiendo siempre de los productores, que son los que crean la materia orgánica a través de la fotosíntesis, y esta es traspasada a los consumidores primarios, herbívoros, consumidores secundarios, carnívoros, hasta llegar a los descomponedores, que transforman la materia orgánica tanto de las plantas, herbívoros y carnívoros, la transforman en materia inorgánica y la devuelven al medio ambiente como una fuente de nutriente inorgánica. Aquí es cuando las plantas retoman su papel importante, tomando esta fuente inorgánica de materia y transformándola en materia orgánica y haciendo un ciclo de la materia. En cambio, el flujo de energía parte desde el sol, pasando a las plantas, algas, cianobacterias, que realizan fotosíntesis. Utilizando esta energía crean la materia, obviamente, y esta energía se traspasa a los distintos niveles tróficos, consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, etc., según cuál se alarga la cadena, pasando finalmente siempre a los descomponedores, que son los hongos y bacterias, por lo cual tenemos un flujo de energía lineal, siempre de los productores a los descomponedores. Puede ser una cadena más larga o directamente pasar de productores a descomponedores. El flujo de materia es cíclica, el flujo de energía es lineal. Lo que entra a un ecosistema se le conoce como entradas y lo que sale se le conoce como salidas. Hay ecosistemas que pueden ser considerados cerrados, como las ecoesferas, que mantienen un ecosistema sin flujo de materia ni energía, ¿ya? Se mantiene por sí solo. Un ecosistema abierto, que en el que estamos nosotros, es el que la energía va del sol a las plantas y a los descomponedores y la materia va fluyendo. Hay entradas y salidas. Los niveles tróficos, ¿ya? Los seres vivos, todos los seres vivos se organizan en los niveles tróficos, donde tenemos productores, consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios, carnívoros, y así sucesivamente según la cantidad de niveles, ¿ya? El flujo de materia y energía se representa siempre desde los productores hacia los consumidores, y las flechas, la punta de la flecha indica el sentido en que fluye la energía. Señalar de que a más niveles tróficos, menos energía llega al último nivel. Además, siempre en los niveles inferiores hay mayor cantidad de organismos y los niveles más altos hay menos cantidad de organismos. El primer nivel trófico corresponde a los productores
también llamados organismos autótrofos, que son los que crean su propio alimento. Son la base de los ecosistemas porque son los que incorporan la materia y energía y la ingresan al ecosistema. Tenemos distintos niveles de productores, los que hacen fotosíntesis, que son los fotosintetizadores, que como les dije ingresan energía al ecosistema para transformarla en energía química, que vendría siendo la molécula de glucosa. Fotosintetizadores autótrofos tenemos, incluyéndolos aquí, a los plantas, algas y cianobacterias fotosintetizadores. Hay otro proceso que realizan algunos productores, que son los quimiosintetizadores, que son bacterias que viven en zonas extremas, las cuales pueden obtener energía a partir del azufre, hierro, nitrógeno, oxígeno del medio, realizando el proceso de quimiosíntesis. Por ejemplo, en el fondo del mar existen las bacterias sulforreductoras, que utilizan el azufre para producir energía y materia orgánica sin presencia de luz. Los otros niveles tróficos, herbívoros, consumidores, primarios, secundarios, terciarios y descomponedores, se catalogan como heterótrofos, consumidores o heterótrofos, los demás niveles del ecosistema o de los niveles de las cadenas tróficas. El ser vivo que se alimenta del productor se le conoce como consumidor primario. El que se alimenta del consumidor primario, consumidor secundario. El que se alimenta del consumidor secundario, terciario, sucesivamente. Y los descomponedores son los que transforman la materia orgánica en inorgánica. El segundo nivel trófico, porque el primer nivel trófico eran los productores, el segundo nivel trófico corresponde a los herbívoros o consumidores primarios, que son los que se alimentan de vegetales principalmente. El tercer nivel trófico corresponde a los carnívoros consumidores secundarios, que son los que se alimentan de los consumidores primarios. El cuarto nivel corresponde a los consumidores terciarios, que son los que se alimentan de los consumidores secundarios y también son carnívoros. Y así podemos ir aumentando los niveles según la cadena que estemos analizando. Tenemos los descomponedores, que es el último nivel trófico, los cuales pueden actuar descomponiendo tanto a los productores como a los distintos consumidores. Incluso se pueden descomponer a otros organismos de su grupo. Tenemos los descomponedores, que transforman la materia orgánica en inorgánica. Y descomponedores vamos a tener dos grupos: los microdescomponedores, que se alimentan de los desechos de la comunidad, transformando, como les dije, la materia orgánica en inorgánica, que corresponden a los hongos y bacterias. Microdescomponedores porque transforman la materia orgánica a su mínima expresión, a moléculas, átomos pequeños. Y tenemos por otro lado los macrodescomponedores, hoy también llamados detritívoros, que son considerados saprófagos, que se alimentan de los desechos o también llamados detritos de una comunidad, que corresponden a fecas, exoesqueletos, hojas, ramas secas, muertas, y corresponden principalmente a los seres vivos que se utilizan para realizar lo que es el compost o tierra de hoja, etc. Corresponden a los lombrices, lombrices de tierra, los chanchitos de tierra. Son macrodescomponedores. Descomponen la materia, pero no a un nivel tan atómico como lo hacen los hongos y bacterias. Cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias o cadenas tróficas van a representar el flujo de energía y materia entre los distintos niveles, ¿ya? Y las especies. Generalmente las cadenas alimentarias o cadenas tróficas no tienen más de 5 niveles, porque la energía se va perdiendo de un nivel a otro.
siempre partiendo con el nivel de mayor energía, que son los productores. Por ley, según la regla del 10%, siempre se va a traspasar el 10% de la energía recibida al siguiente nivel trófico. Por ejemplo, los productores en este caso son plantas microscópicas, microorganismos fotosintetizadores como el fitoplancton, que son los productores, que están en mayor cantidad. Ellos crean 10.000 kilocalorías en este nivel trófico y van a pasar solamente el 10% a los consumidores primarios, que en este caso son el zooplancton. El zooplancton de esas 1.000 kilocalorías puede traspasar solamente el 10% a los consumidores secundarios, que en este caso son los peces. Y por último, los consumidores secundarios de estas 100 kilocalorías que obtienen solo traspasan el 10% a los consumidores terciarios, en este caso humanos pescadores. En cada traspaso de energía se libera un poco en forma de calor y los descomponedores pueden actuar en cualquier nivel trófico, tanto en productores como en los distintos niveles de consumidores. Por último, las tramas tróficas son la representación real de cómo se realizan las conexiones entre los seres vivos, ya que las cadenas tróficas son lineales. Un fitoplancton pasa al zooplancton, al pez, al humano. Esto no ocurre realmente así en la naturaleza, porque los seres vivos pueden establecer muchas relaciones. Un organismo como el pasto no es solo consumido por un insecto, puede ser consumido por otros insectos, por organismos herbívoros, y un herbívoro puede ser consumido por un lince, por un zorro, por otros organismos. Se establecen redes, tramas, interconexiones entre los distintos seres vivos, y esto es lo que realmente ocurre en la naturaleza, las tramas tróficas. ¿Ya? Por eso la cadena trófica no existe realmente en la naturaleza como concepto lineal. Se analizan las tramas tróficas, que son muchas cadenas interconectadas. Tramas tróficas, redes alimentarias. Esto es la sesión 11, que trata sobre ecosistemas. Les dejaré una guía con los contenidos y la clase en Classroom, además del taller PSU, que va a tener 5 preguntas de alternativas tipo PSU para que las puedan realizar y la podamos revisar en la clase consultiva del viernes de la semana subsiguiente, o sea, el viernes 26. Nos estamos viendo entonces el viernes 26 para la clase consultiva de biología. Que estén muy bien, saludos.